que nos permite la posibilidad de, vamos a darle OK, la posibilidad de intercambiar a lo largo del tiempo con distintos miembros de la institución, de adentro y de afuera, y con distintas orientaciones dentro del campo de la clínica. Bueno, somos un grupo bastante numeroso, con lo cual el momento de presentarnos a intercambiar y conocer algo de nuestra experiencia, hoy lo vamos a evitar. Nos presentaremos a partir de las posibilidades de dialogar, porque mi idea es ir charlando con ustedes, es establecer una posibilidad de encuentro, de construir un diálogo para poder pensar la clínica vincular con familias. En este sentido, quiero contarles que mi mirada se sostiene en un modo de pensar y experienciar la clínica a partir del trabajo en el consultorio con distintas configuraciones vinculares que incluyen distintos dispositivos, ¿no? El dispositivo personal, el dispositivo familiar, el dispositivo de familia, el dispositivo de parejas, dispositivos de hermanos, bueno, y otros posibles a utilizar. Bueno, como organización para el seminario, lo que se me ocurrió es primero, bueno, plantearles un poco ciertas conceptualizaciones, no en definiciones complejas, sino más desde el punto de vista de la práctica clínica, para poder después abordar los modos de abordarla y la posibilidad de intercambiar estos abordajes justamente desde la experiencia clínica, tanto la que les pueda de alguna manera aportar yo, como la que ustedes como miembros de, digamos, de intercambio en este espacio podamos ir incluyendo para poder pensar juntos, ¿no? Esta es mi idea. Bueno, en primer lugar, yo prefiero hablar de familias y no de familia, porque de alguna manera la noción de familia como la familia produce cierta nominación vinculada a ciertas determinaciones específicas y fijas, mientras que el plural nos permite jugar con la idea de multiplicidad y de diversidad. Entonces, bueno, a mi gusto, aunque a veces me sale también la familia, porque bueno, he sido socializada, formada en este contexto epocal, al igual que muchos de ustedes. Entonces, bueno, es un trabajo la construcción de esta denominación plural. La idea de familias es una idea muy cercana a cada uno de nosotros. De hecho, cuando algo nos resulta cercano, decimos, me resulta familiar, ¿no? Es una idea familiar, es una imagen familiar, es algo, ¿no? Entonces, el hecho de denominar algo como familiar habla de la cercanía y de la valoración que esta imagen y esta modalidad, digamos, prima sobre cada uno de nosotros. Pero a su vez la complejiza, porque la idea de familia podríamos decir que porta una pluralidad de sentidos. Vamos a tratar de pensar algo acerca de estos sentidos, porque todos, de alguna manera, pertenecemos a algún tipo de familia, o hemos pertenecido o formamos algún tipo de familia, y todos tenemos experiencias en términos familiares. Muchas veces cuando se nombra familias, o se dice mi familia o mi familia, en algún aspecto esto refiere a imágenes vinculadas a un pasado, ciertas situaciones ligadas a imágenes infantiles, adolescentes, que cada uno de nosotros puede haber vivenciado o cada uno de nuestros pacientes o entrevistados puede haber vivido, ¿no? Imágenes que refieren a el lugar, el momento, el grupo con el que nos hemos formado a partir de nuestro nacimiento, con los que nos hemos constituido. Y esto refiere a imágenes comunes como, bueno, recuerdo los domingos en los que nos juntábamos todos en la casa de la nona y teníamos la mesa de los chicos y los grandes, o los encuentros familiares de las fiestas, o recuerdo cuando nació mi hermanito porque sucedió esta cuestión, el día que entré a la escuela, bueno, todas cuestiones que hacen referencia a un pasado, a algo sucedido y relacionado con lo que podríamos llamar imágenes infantiles. Pero también en el mismo momento que a veces se habla de familia, se habla de la familia que de alguna manera formamos en la actualidad,
de la familia que fundamos y que constituimos hoy, por supuesto, y que puede tener también distintas modalidades de acuerdo a las edades que tengamos, ¿no? Mi familia puede ser mi mamá, mi papá y mis hermanos, o mi familia puede ser, en este momento, mi marido y yo, ¿no? Con lo cual ya estamos cuestionando quizás algo puntual vinculado a la noción de familia, porque recuerdo una investigación hecha hace unos años acerca de familia, y la primera imagen que aparecía con respecto a la noción de familia era que se refería por lo menos a dos generaciones. Una generación, digamos, relacionada con lo que llamaríamos el ámbito de lo parental, y una generación relacionada con la existencia de hijos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que también se encuentra en movimiento y revisión acerca de lo familiar. Entonces, por un lado tenemos algo que es común a todos en términos del uso que usamos de la noción de familiar. Por otro lado, ciertas referencias que pueden ser, digamos, estar relacionados con algo del orden del pasado, o también algo que está relacionado con algo del presente, la familia que constituimos hoy. Pero también esto variará según quien lo enuncie. Recuerdo a un paciente que decía, no, mi familia somos mi mujer y mis hijos. Pero si vos le preguntás a mi suegra, mi familia son ella con nosotros. Pero eso es la familia. Para mí, mi familia somos esto. Y esto nos trae otra noción que también proviene del ámbito de lo sociocultural, que es la noción de la familia o familia extensa y de la familia propiamente dicha. Muchas veces en los árboles genealógicos encontramos esta familia extensa, ¿no? Cuando uno dice dibuja tu familia, ¿a quiénes dibujo? Te preguntan muchas veces, ¿no? A quien vos sientas que es tu familia, decimos, a quien vos pienses que son tu familia. Y esto nos da también una ligación con otra idea que complejiza la idea de familia, que son las distintas pertenencias culturales. Familias pueden ser mamá, papá, hijo, familias pueden ser mamá, papá y abuelos, mamá, papá y tíos. Bueno, diversidad de configuraciones que convergen en estos modelos familiares bastante clásicos y que también variarán de acuerdo al momento histórico y la pertenencia cultural que corresponda. Por supuesto que lo familiar no ha sido el único modelo, la única forma que ha tenido la sociedad humana para incorporar al infans y transcurrir la vida. Ha habido otros modelos socioculturales, tribus, etcétera, en los que se ha incorporado y se ha formado la posibilidad de sostener la procreación y la existencia de la vida humana. Muy bien, entonces tenemos diferentes modelos culturales, diferentes modelos sociales, distintos tipos de socialización, pero de alguna manera en todos estos elementos encontramos ciertas cuestiones comunes. Por un lado, que las familias o lo familiar refieren a un hacer con otros y entre otros. Un hacer en el que se deviene a lo largo del tiempo, se producen transformaciones y donde, por lo menos en nuestro modelo sociocultural epocal, importa también la existencia de lazos afectivos que la distinguen de otros tipos de vínculos en los que podemos pertenecer. Por otro lado, en las familias, en lo familiar, esperamos la existencia de ciertas funciones, de ciertas acciones que son propias del ámbito de lo familiar y que no suceden de la misma manera en otros vínculos significativos. Y además, todo lo familiar o las familias redunda también en una cierta historización, ciertos relatos, ciertas cuestiones míticas que hacen existencia y que se relacionan con lo que podríamos llamar el origen, o también traducido a la novela familiar. Que también hoy podríamos empezar a hablar de las novelas familiares, ¿no? La pluralidad para incorporar de alguna manera estos otros modelos que también van tomando visibilidad en nuestros ámbitos cotidianos. Entonces, ¿por qué traigo esta cuestión? Porque de alguna manera estos distintos modelos afectan los imaginarios socioculturales en los que nosotros también formamos parte y que necesitamos cuestionar e interpelar en nosotros mismos para poder trabajar. Hay otro aspecto que también tiene que ver con lo familiar y que decíamos algo me resulta familiar, pero también es la pregnancia y la valoración que tiene cuando, por ejemplo, tenemos expresiones como es como de la familia, es como un hermano.
lo quiero como un tío, ¿no? Expresiones que aluden a que ese vínculo tiene un lugar diferente de otros vínculos, un vínculo que de alguna manera te acerca casi con algo que solo puede ser expresado a través de lo familiar, pero que también te puede expulsar con expresiones como no parece de la familia. ¿Y este de dónde salió? ¿No? Expresiones que podemos encontrar vinculadas a esa extrañeza o cierta ajenidad que puede aparecer en esos otros que conforman lo que llamamos nuestra familia. Lo importante de esto es que podamos ir como tildando el valor que porta la noción familia. En un sentido muy general y muy amplio, podemos pensarlo básicamente como un entramado, un conjunto de vínculos de múltiples configuraciones que nos permiten apropiarnos del mundo. En esa trama vincular circula el afecto, circula la pertenencia, circulan los cuidados, circula la continuidad, más allá de los distintos cambios que se producen a lo largo del tiempo y que van transformando los miembros y los modos de vincularse entre todos los que se componen y se visibilizan como miembros de eso que llamamos familia y que son reconocidos por los otros no familiares como de la familia. En este sentido, hoy podemos encontrarnos con diversas configuraciones. La familia tradicional clásica, familia o modalidad heteroparental, podemos encontrarnos con familias homoparentales, con familias monoparentales, con familias ensambladas, con modelos de coparentalidad y también con algunos otros que quizás en este momento no tienen una denominación o una visibilidad que permita incluirnos dentro de estas configuraciones. En principio, lo que no quiere decir que no puedan aparecer. Bien, voy muy rápido, díganme, voy más o menos accesible la velocidad, porque a veces me subo al camión y le doy rápido. Bueno, entonces, para mí lo epocal es una línea que traduce y me tiene siempre en guardia, voy a decir, de cuidarme, de confrontarme con mis propios prejuicios, ¿no? Hoy en día, si pensáramos que una familia se conforma con un señor que tiene 39 años y una mujer que ya tienen un hijo, o sea, el señor tiene 39, ella tiene 19 y tienen un hijo de 3 años. ¿Qué pensamos? O sea, es alguien que se casó o se juntó, no importa la figura conyugal legal, ¿no? Pero se presentan como familia. Alguien que tenía menos de 18 con alguien más de 30. ¿Qué pensamos hoy en día? Es algo que nos genera, digo, en términos prejuicio amplio, lo digo, cierta llamado de atención. Sin embargo, si yo les digo que el señor José de San Martín se casó con Remedios cuando Remedios tenía 14 y él tenía nada más y nada menos que 34, ¿qué pensamos? Si vamos a la historia, Remedios ya estaba comprometida con otro hombre, más joven, de 22, de una clase social adecuada a su apellido y pertenencia social, pero que en una fiesta conoce a don José y se enamora perdidamente. Lucha, especialmente con su madre, que no quería saber nada de este buen hombre que no tenía pedigrí, podríamos decir, pero finalmente triunfa y se casan. Y aparentemente, por lo que dice la historia y los cuentos, más allá de que fue un matrimonio breve, porque ella muere muy jovencita, a los 25 años, por tuberculosis, matrimonio muy amoroso, en el que, según dicen, yo no voy a hablar de cuestiones históricas, ¿no? Pero nada, en la lápida, don José le escribe a mi esposa y mejor amiga que tuve en la vida, ¿no? O sea, algo que une, uno de los valores que hoy en lo actual hablamos, ¿no? De compañero, amigo, pareja, ¿no? Que no es lo mismo, pero elementos que se empiezan a conjugar en la construcción de algo del orden de lo familiar.
Por supuesto, si queremos cuestionar desde el ámbito propio PSI, esto algunos ya me lo han dicho, pero a mí no dejo de pensarlo de una manera simpática, digo, muchos de ustedes, si son del ámbito PSI, recordarán el caso Dora, ¿no? Las famosas historias de Dora con el señor K. ¿Y qué edad tenía Dora en ese momento? En la primera escena tenía 14 años, cuando el señor K le da un beso intempestivamente. Y en la segunda, en el lago, tenía 16. Nos da para pensar hoy, ¿no? Digo, más allá de que a Freud le permitió construir toda la teoría, ¿no? Digo, no estoy en contra de eso. Lo que digo es que lo epocal tiñe nuestras concepciones acerca de lo que sucede en los vínculos, ¿no? Y las apreciaciones y problemáticas que surgen de los mismos. Entonces, el primer obstáculo que encuentro para el trabajo con lo familiar es enfrentar nuestros propios prejuicios, arquetipos y mandatos culturales acerca de lo que es familia. Y en este sentido, siempre propongo pensar y revisar en nosotros mismos qué es para nosotros una familia hoy. ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que constituye ese vínculo familiar? ¿Qué hace que esa familia sea familia? ¿Quiénes la componen? No quienes la deberían componer. ¿Qué vínculos hay entre ellos? ¿Qué funciones están anudando los vínculos entre ellos? ¿Qué esperamos que suceda en esa familia? Y en ese sentido, poder trabajar sobre estas ideas me parece que nos permite separar aquellos elementos que pueden funcionar como una suerte de obstáculo. En ese sentido, lo que busco es continuamente despejar los sesgos ideológicos que entorpecen nuestra tarea. La idea es en poder encontrarnos con aquello que sucede en la escena clínica, ese entramado que aparece en la singularidad de cada quien, sin exigirle que corresponda a un modelo teórico. Esto no quiere decir que no trabajamos desde la teoría, pero que no funcione como el sillón de Procusto, ¿no? Que deba encajar en aquello que nosotros pensamos que deba ser. Por ello, lo que les voy a proponer, a ver, les voy a compartir. Un segundito. No sé si me permitieron como anfitrión. No me... A ver si me escucha, le mando un mensaje a María Inés, que se me puede pasar como anfitrión, si no, un segundito ya sigo. Bueno, les voy contando mientras, así no perdemos tiempo. Mi idea es, para pensar familia, es armar un modelo solo con la disposición de poder pensarlo, en oposición el modelo de la familia tradicional con la idea que yo les propongo de pensar lo familiar como en su diversidad, ¿no? Como un sistema de relaciones. Entonces, por un lado, vamos a tener un modelo de lo que llamamos la familia moderna, que ha tenido pregnancia, digamos, desde el siglo, a partir de los siglos XVIII, XIX, XX en adelante, a partir de la concepción de lo familiar con la pregnancia de el modelo judio-cristiano, ¿no? Una familia conformada, a ver si ahora puedo compartir. Ahí estamos. Ahí estamos mejor, ¿no? Les decía, vamos a pensar entonces
en oposición, como en columna, simplemente a modo pedagógico. No digo que esto sí está de esta manera, sino lo que hay simultaneidad de perspectivas y podemos encontrar diversidad de ambos, digamos, esquemas tan estructurados en cualquiera de las relaciones. Pero entonces, por un lado vamos a tener el modelo clásico de familia moderna, orientado o sostenido desde el paradigma de la modernidad. Cualquier cosa, si algo no es claro, me dicen, ¿sí? Por favor. Y por otro lado, esto que hablamos de las distintas configuraciones, de este otro posicionamiento teórico-conceptual devenido a partir del paradigma de la complejidad. Del lado izquierdo de mi pantalla lo que tenemos es la familia moderna, que correspondería al modelo estructural. ¿Qué características tiene este modelo estructural? Es que hay posiciones, nombres y figuras fijas. Una familia está compuesta por determinados miembros. Esos miembros son padre, madre e hijos. A su vez asociado a cierta organización de géneros, donde el padre y madre corresponden a los géneros hombre y mujer, y los hijos, bueno, lo que venga, ¿no? Hombres, mujeres, en el sentido clásico estoy hablando. Por el otro lado, tenemos producciones en devenir. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un sistema de alianzas con diversidad de configuraciones. Este sistema de alianzas se encuentra en cambio porque dependerá de la trama vincular afectiva que se constituya y que es una trama que trasciende lo biológico y lo genético, en la que se unen unos con otros y todos con todos, ¿no? En este sentido, podríamos decir que las familias en diversidad son las que nombramos anteriormente. Incluyen lo heteroparental, lo homoparental, lo monoparental, digamos, coparentalidad, familias ensambladas, etc. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos diversidad y por otro lado, producciones fijas. El tema de lo estructural y de las producciones fijas, que toda aquella que queda por fuera de este modelo entra en el ámbito de lo problemático y o patológico, ¿no? Necesita reorganizarse, reordenarse, digo desde lo teórico fijo, hacia el cumplimiento del modelo estructural. Si lo pensamos como un sistema de alianzas en devenir y en producción, podrá tomar diferentes configuraciones. Bien, por supuesto el modelo de la familia moderna es un modelo heteroparental, ¿no? Esto cae de maduro. Muy bien, entonces, estos modelos han adquirido distintas denominaciones, ¿no? La familia moderna es la familia que hemos llamado familia nuclear, familia patriarcal o familia burguesa, mientras que en nosotras tenemos multiplicidad de denominaciones. Bien, esto surge, digamos, de la práctica clínica. ¿Cuántas veces, o de nuestra experiencia personal, cuántas veces encontramos, por ejemplo, la otra vez un joven me decía, bueno, yo soy hijo de mi mamá y de mi papá, pero tengo hermanos por parte de mi mamá, tengo hermanos por parte de mi papá, me pasan sus determinadas cosas con unos, con otros, y ellos ahora se han separado y no quiero perder el vínculo. Bueno, toda una cuestión que se arma alrededor de las distintas configuraciones que van apareciendo, o pensaba también en distintas modalidades que adquieren, digamos, estas configuraciones al interno de estas modalidades, como también hacia el externo. Por ejemplo, conozco un grupo de mujeres que se denominan Nosotras somos las mono, y las mono es porque son monoparentales, ¿no? Que se han aunado en esta nominación y que se reconocen como tales, ¿no? También podemos encontrar otras definiciones, algunos de ustedes los podemos poner en cuestión, pero bueno, algunas personas dicen, bueno, mi familia somos mi marido o mi pareja y mis perros, ¿no? Veremos, ¿no? Digo, distintas formas de producción y de significaciones que, de acuerdo a la problemática que nos propongan, deberemos ir pensando. Entonces, lo familiar va a variar de acuerdo a los miembros que las componen, a sus miembros, pero que sí tengo que aclarar que en situaciones de crianza
requería de ciertos adultos como que formen parte de esa alianza. Y en ese sentido, esto me trae a pensar, todos habremos notado, y de hecho estos días hay muchas publicaciones acerca de eso, que también la vida se ha extendido y nuestros adultos mayores son cada vez más mayores y viven cada vez más, ¿no? Entonces esto implica que también estas prácticas de cuidado que circulan dentro del ámbito de lo familiar no necesitan solo ser reforzadas o son específicas para poder constituir y sostener una subjetividad naciente, sino que también es importante que empecemos a pensar que también tienen ese lugar al final de la vida. O sea que son algunas prácticas que predominan en ciertos momentos como el inicio y el final de la vida. No porque el cuidado, por ejemplo, digo como una de ellas, no suceda a lo largo del tiempo y que vayan cambiando quienes lo componen o entre quienes se hace, por eso digo que es una práctica entre los miembros, ¿no? Pero que va cambiando y que va adquiriendo distintas, distinta importancia según el momento en que nos encontremos. Muy bien. Entonces, vamos a quienes componen, a quienes, digamos, cómo se compone esta relación, ¿no? Por un lado, vuelvo a la parte superior, ¿no? Me adelanté un poquito, ¿no? Tenemos padre, madre, ¿no? Como nominaciones príncipe del modelo de la familia moderna, y tenemos distintas denominaciones que desde lo legal, hoy en día, y a partir de las reformas del Código Civil y Comercial de 2013 y 2015, denominamos progenitores, ¿no? Esto en términos legales, el progenitor es aquel que manifiesta su voluntad procreacional, pero en realidad cuando nosotros vemos esto efectivamente en las distintas configuraciones familiares, serán los nombres que cada uno de ellos a su vez decida nominarse, ¿no? En esto pensaba, hoy salió un artículo en el diario La Nación de una familia homoparental, donde, bueno, el título era que lo invitaba al presidente Milei a que conozca a su familia, porque, bueno, ellos habían adoptado a unas hermanitas y que decía que, bueno, que ellas eligieron decirles, las hermanitas grandes, tenían 9 y 11 cuando las adoptan, y que ellas eligieron decirle papá a uno y papi al otro, ¿no? Una nominación que ellas eligen y que pueden tener distintas formas, así como hay abuelos que quieren que los llamen por el nombre, o los nietos inventan nombres que conjugan tanto, digamos, la organización genealógica como algo del nombre de la persona, o nombres que nominan a otros que no entran dentro de ese árbol genealógico porque son parte de lo familiar. El marido de la abuela, eh, la pareja de la mamá, ¿no? Otras nominaciones que tienen una significación, una pregnancia importante, una valoración afectiva importante, pero que no entran dentro de este cuadro tradicional y formal. Entonces, bueno, podemos tener nominaciones diversas, ¿no? Más allá de esta cuestión legal. Bien, por otro lado, estas nominaciones van a estar relacionadas con algo que tiene que ver cómo llega esta otra generación, ¿no? En principio era la concepción natural, donde genética y biología son las que dan origen a la existencia de los hijos. Luego se incorpora esta fórmula a la adopción, ¿no? Y en estos últimos, digamos, la última parte del siglo pasado y esta parte del siglo en el que nos encontramos, siglo XXI, por las técnicas de reproducción humana asistida y también, en algunos casos, aunque en nuestro país hay un vacío legal respecto a esto, por la subrogación de vientres. Bien, o sea que encontramos que hay nuevas posibilidades filiatorias. Y digo filiatorias porque lo filial es aquello que convierte o, digamos, legitima la relación entre padres, madres e hijos, ¿no? Eh, Más allá de los nombres que tengan. Bien,
Y cuando hablamos de padres, madres e hijos, vamos a hablar también de ciertos roles y funciones. En ese sentido, podríamos señalar que en el modelo de la familia moderna, los roles, o más básicamente las funciones, están adscritas también a cuestiones de género, y por eso hablamos de la función materna y de la función paterna. ¿Sí? Y en este sentido, hay una clara distinción, por lo menos en términos teóricos, siempre estoy hablando de generalidades, ¿no? Pero se asocia lo paterno a la cuestión de corte y de orden, y lo materno al sostén y lo afectivo, ¿no? De hecho, si alguien se ocupa del sostén, ahora no, pero no hace tanto tiempo atrás, se decía que tenía un nombre que parecía algo más paternalizado, una mujer que podía parecer más paternalizada, algo más de algo del corte paterno, y el sostén, si un hombre se dedicaba más al sostén, estaba más maternizado. Bueno, ciertas cuestiones de ciertas rigideces y de poca flexibilidad que hoy podríamos cuestionar, porque además muchas de las conformaciones y configuraciones actuales se encuentran mucho más flexiblemente organizadas. Desde el plano de las familias en diversidad, lo que hablamos es de las funciones subjetivantes. Este es un concepto que tomé prestado de Blumenthal y de Marín, donde lo que se sostiene no es lo materno o lo paterno asociado a los géneros, sino que lo que son necesarias para, digamos, inscribir al infancia en el mundo de lo sociocultural y producir los movimientos necesarios para la subjetivación y la constitución subjetiva, tiene que ver con la existencia de ciertas funciones que por ende se llaman subjetivantes. Y en este sentido, lo que se propone es aquellas relacionadas, por supuesto, con la diferenciación en términos de límite y de corte, con el sostén en función de la contención y de lo amoroso, también la salida a la exogamia, la tolerancia a la frustración, la narcisización, el reconocimiento de la alteridad y, por supuesto, la sustracción al goce. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque me siento como que estoy tirando un montón de información que seguramente todos de alguna manera manejan, pero que, bueno, si alguno quiere decir algo, les pido que hable porque yo, a ver, voy a poner la Te pantalla. pido, soy Néstor, hola, ¿cómo te Hola, va? Néstor, ¿cómo estás? Te pido un favor, cuando vos dispongas esta diapositiva en particular, si nos podés mandar en algún momento, porque está buenísima. Sí, en todo caso, bueno, en el caso yo a Néstor lo conozco, así que me mandás pedímelo y yo te lo Yo te mando. mando un WhatsApp para acordarte, listo, Dale, gracias. dale. Y si alguno después quiere, le paso mi WhatsApp o mi email si necesita alguna cosa y también la puedo compartir, no tengo ningún problema. Bien, bueno, por otro lado, también esto que decíamos, ¿no? De estos padres como progenitores, las familias tienen algún sentido su existencia, no solo la inscripción del infant, la inscripción simbólica del infant, sino también un proceso de constitución y construcción subjetiva, que en el caso del modelo de la familia, digamos, tradicional o moderna, lo podemos pensar como la posibilidad de adquirir las herramientas necesarias para pasar de la dependencia absoluta o de la dependencia, digamos, producida a partir del nacimiento, hacia la autonomía y la independencia, ¿no? Por supuesto, siempre con la salvedad que, digamos, es imposible la producción o los procesos de subjetivación que son continuos sin la presencia de los otros, ¿no? O sea, no hay una autonomía total y una independencia total, siempre estamos de alguna manera en interrelación y en interafectación. Por otro lado, desde el punto de vista de la familia, digamos, en diversidad, lo que pensamos es lo familiar como un proceso de crecimiento, como un proceso de continua diferenciación dentro de las relaciones. Un proceso que, de alguna manera, lo que busca es ir encontrándose en la diferencia
e ir diferenciándose en el encuentro. Proceso que se da en simultaneidad en todos los miembros de la familia, ¿no? Uno podría decir, si lo vinculamos al nacimiento, uno se hace madre o padre en la medida que hay un hijo y ese hijo hace madre y padre a esos madres y padres, y en ese proceso, en esas interacciones en mutualidad, se van construyendo y constituyendo, por supuesto, en un sentido asimétrico, porque necesitamos adultos, como hablamos de niños, ¿no? Los diferentes aspectos y procesos subjetivos necesarios para la constitución de estas distintas funciones que hacen al ámbito de lo familiar. Pero no alcanza solo con esta modalidad, digamos, desde la mirada vincular, no pensamos al aparato psíquico como un aparato cerrado, donde lo único que existen son las primeras marcas, las marcas del origen, sino como un aparato abierto posible a nuevas marcas. Y en este sentido, estas marcas pueden provenir de otros significativos, que pueden ser el vínculo con los hermanos, el vínculo con esos otros que hacen a la cotidianidad de lo familiar, como decía antes, el marido o la pareja de mi mamá, los hermanos que vienen por parte de mi papá, otros padres, otros compañeros, que a lo largo de la vida van conformando y haciendo marcas en nuestros procesos y enriqueciendo justamente nuestros procesos de constitución subjetiva. En ese sentido, lo familiar y el vínculo que se entreteje entre padres e hijos, entre lo paterno y lo filial, puede tener distintas nominaciones. Podemos decir que es un vínculo del orden de lo parentofilial, podemos decir, y hoy está mucho más, podría decir hasta de moda, hablar de filiación, o podemos pensar en aquel acento que está puesto en ser ahijadores, ¿no? En el artículo que les decía hoy del diario, esta pareja se presentaba como ahijadores porque ellos privilegiaban el derecho de los niños a ser hijos y no solo el deseo de ellos de filiar y de ser padres. Me pareció interesante para pensarlo. Pero, por supuesto, todas estas nominaciones lo que buscan es, lo que ya vengo diciendo, la inscripción en el orden simbólico de un infas con ciertos linajes, ciertas historias y su implicación con la naturcultura, el espacio cultural y social y natural en el que nos vamos, en el que vivimos. Ahora, todo este proceso necesita algún modo de legitimar, no lo ya conocido, porque lo ya conocido está de alguna manera legitimado, sino cómo se legitima estas nuevas configuraciones de hacer familia. Y por supuesto esta legitimación de la novela familiar es una construcción del orden sociohistórico, es una construcción que requiere un trabajo y un proceso distinto de aquel que se da, entre comillas, y lo digo doble encomillado, con la concepción natural. En el modelo natural el relato está establecido. A lo sumo decíamos, los niños vienen de París. Por supuesto, hoy podrían venir de París, ¿no? Si pensamos en la subrogación, aunque en París, en Francia, son bastante complicados estas cuestiones. Hoy tenemos un ejemplo, si quieren, más del mundo del espectáculo, con algunos actrices o algunos actores o personajes del mundo que han traído a sus hijos de otros países, ¿no? Porque allí existe la posibilidad de subrogar. Bueno, no es para entrar en defender o no la subrogación, sino que digo que existen otras formas de generar y de producir lo familiar, ¿no? En el caso de la concepción natural, el relato ya está consensuado y legitimado socialmente. Ahora, ¿cómo legitimar estos otros modelos familiares que necesitan de nuevos relatos que, por un lado, hacen intervenir a una multiplicidad de otras figuras, de otros no familiares, pero que sí hicieron posible la existencia de esta familia? Estoy pensando, bueno, por ejemplo, en aquellos sucesos donde intervienen las técnicas de reproducción humana asistida, donde a veces
la biología y la genética deciden ser, bueno, dejadas de lado porque no hay posibilidades y se utiliza, logra un embarazo a través de la donación de gametos, células sexuales masculinas o femeninas o embriones, ¿no? Por lo cual son vínculos familiares y de parentesco en los que no existe la consanguinidad. Y en este caso implicará un proceso distinto de aquellos donde sí está la consanguinidad. ¿Y en esto qué quiero decir? En el caso de que la consanguinidad existe, de alguna manera la genidad está velada de base y se parte de lo que podríamos llamar la mismidad. Viene de un nosotros, que somos nosotros los que lo hemos de alguna manera traído al mundo. Y el proceso será a su vez diferente porque esa mismidad es construir y constituir a ese otro, a ese niño que ha venido, a ese infant, como un otro, ¿no? No como algo pedazo nuestro, sino como un otro que está ahí. En el caso de, digamos, en que no hay consanguinidad, lo que necesitamos es el velamiento de esa genidad, una construcción que favorezca justamente el proceso inverso de construirlo como, digamos, en esta alianza de nosotros. Proceso en el que muchas veces nosotros intervenimos y que además en lo social está favorecido por una multiplicidad de relatos que aparecen tanto en el ámbito, por ejemplo, de la literatura infantil, que en esos casos muchos padres y madres han utilizado, como también empieza a tener difusión en distintos medios audiovisuales con distintas posibilidades de conformación familiar. También hay un concepto que yo uno, perdón si me vuelvo muy extensa, por favor, párenme y podemos ir trabajando con algunos ejemplos, que es el concepto que también en una investigación producimos, que tiene que ver con lo familiar y que tiene que ver con esta alianza entre nosotros. A ese concepto lo llamamos notredad. ¿Qué es la notredad? Es esta especie de plus, de marca, en la que se reúnen y unen todos los miembros de lo familiar. La notredad, de alguna manera, asegura imaginariamente cierta continuidad y permanencia. Se constituye en una especie de ancla donde conviven el para toda la vida ilusorio con las nuevas construcciones y cambios posibles que vendrán, ¿no? Es una pertenencia que tiene un valor en plus y que se da con cierta continuidad y permanencia. Pero además se vive como cierta ilusión, esta continuidad como que no terminará. Y esto de alguna manera nomina, ilumina a otras relaciones, como les decía al inicio de esta charla, que hacen que aquel que no es familiar, pero que es muy, muy, digamos, valorado y afectivamente significado por cada uno de nosotros, como decirle que es como de la familia, ¿no? De alguna manera este ancla lo que permite es sostener y resistir frente a los embates que la vida presenta. En ese sentido, esa sensación, esta notredad, lo que de alguna manera podemos pensarlo como un fenómeno de cierta duración, ¿sí? De alguna duración que condensa la idea de que lo que cada miembro hace, sostiene y contribuye da existencia a ese vínculo que los aúna y reúne como una especie de techo amparador. La cuestión es que este vínculo a su vez lo separa de otros vínculos, estableciendo, digamos, diferentes modalidades de acceso al mismo. Entonces, tenemos digamos, esta notredad que sería un elemento que distingue a la familia de otros vínculos significativos. Y con respecto a las legalidades, hoy podríamos decir que existe cierta visibilización de otros modos de hacer familia, pero que requieren también todo un trabajo y un procesamiento de deconstrucción, por lo menos esto es lo que surge en lo que vengo trabajando tanto en investigación como en la experiencia clínica,
de la deconstrucción de la pérdida del valor de la biología o de la genética en términos de cuando hay, por ejemplo, donación de material genético, y que hacerle frente también a ciertas frases que socialmente a veces se deslizan y que se confrontan con estas nuevas configuraciones familiares. Por eso insisto en privilegiar las funciones subjetivantes por sobre los nombres, ¿no? Por supuesto que esta construcción de estas narrativas o novelas familiares es una construcción conjunta en la que nosotros, desde del marco digamos, del marco clínico, podremos contribuir al armado de cierto relato con estas nuevas significaciones. Es cierto, ya que hablábamos de genética, que desde la genética, ojo, hablo, desde la genética, podemos asegurar en un 99% de los casos, y diría casi 99,9%, quiénes son nuestros ancestros, o sea, quiénes son, en términos genéticos, los que llamamos padres, madres o abuelos. Sin embargo, la genética no determina y no define y no estipula el lazo afectivo, el lazo filiatorio que une a un padre, a una madre con sus hijos, ¿no? Entonces, digo esto porque la ley en este caso, por lo menos en nuestro país, estipula que padre o madre se puede determinar genéticamente. Sin embargo, en términos subjetivos, este vínculo es un vínculo que requiere de otras cualidades. Y digo, es algo controvertido, pero algo frente a lo cual, bueno, me parece que tenemos que tomar algún tipo de posición. Bien. Vamos, preguntas, comentarios. Néstor, tenés que... ¿Estás? Muta. Desmutate. Bueno, entonces podemos hablar, que me pareció genial esto, desde el vínculo genético. Yo podría decir, mira, yo tengo mis padres genéticos, mi vínculo genético es Dora y Pedro. Mi vínculo afectivo es, qué sé yo, Débora y Jorge. ¿Por qué? Porque ellos me adoptaron cuando mis padres murieron, por ejemplo. ¿Sí? Sí, a mí me gustaría que uno pudiera salir de las definiciones generalizantes y trabajar con cada quien a quien llamamos padre y madre, ¿no? Y salir de quizás de la determinación de que quizás puede haber uno solo. Pensemos en una familia homoparental. Puede haber dos padres, puede haber dos madres, ¿no? ¿Es lo genético lo que tiene un valor princeps? Esto es una pregunta. ¿Es desde allí que definiríamos algo? Estoy corriéndome de lo legal, ¿sí? Estoy hablando en términos de la producción subjetiva. Es cierto, y alguno me podrá decir, bueno, pero alguien que, por ejemplo, fue subrogado, ¿no? De un vientre subrogado, ¿podrá buscar a quién, o alguien que se ha adoptado, vamos a tomar la adopción, lo que traías vos, Néstor, podrá salir a buscar, no en el caso de que hayan muerto, puede salir a buscar a quién fue genéticamente su madre o su padre? Sí, puede ser. En el trabajo clínico, digo, en términos nuestros, tendríamos que ver qué es lo que se está buscando, qué es lo que genera, digamos, no podría establecer una generalización acerca de eso. Creo que acá entra permanentemente la singularidad de cada quien, ¿no? Pero sí es cierto que en términos sociales, la pregnancia de madre o padre está asociada a quienes nos dieron la vida. Si se quiere, la adopción habilita que más allá de quienes nos dieron, entre comillas, la vida, ¿no? Legalmente, padre y madre es algo que se cambia, ¿no? En el documento, ¿no? Tras la adopción, y se constituyen en padre y madre quienes te adoptan, ¿sí? No se borra que genéticamente nació de otro útero o de otro, pero sí que los que legalmente son reconocidos.
Pero esto es un campo totalmente diverso, ¿no? Por eso digo que entre lo legal y el mundo psi encontramos modos de apreciar el mundo y de relacionarnos con él bastante diferentes. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito, digo, más allá de esta lluvia de definiciones teóricas, a tratar de ponernos en juego. Lo primero que yo me planteo es, bueno, vamos a recibir una consulta familiar. ¿Y a quiénes citamos? ¿Sí o sí citamos a todos? Bueno, obviamente si hablamos de una consulta familiar es porque algo de la problemática, de las dificultades, suponemos, sospechamos que tienen que ver con los vínculos familiares, ¿no? Lo familiar sería el lugar donde suceden los hechos, ¿no? Donde se produce el malestar. Muy bien. Primer problema. ¿A quiénes citamos? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, por supuesto esto variará entre quienes compongan la familia, dónde trabajamos, si trabajamos en nuestro consultorio, si trabajamos en la institución, que a veces tienen modalidades específicas de funcionamiento, pero pasando por esta cuestión, el primer desafío que tenemos, vamos a decir seriamente, es transformar ese motivo de consulta, ese primer llamado, esa primera hola, me comunico para, en un posible encuentro que permita trabajar con aquello que hace el padecimiento. ¿Sí? Poder producir algo de un orden de la transformación. En general, en el primer momento, esto es común a cualquier espacio terapéutico, a cualquier dispositivo, la demanda suele orientarse al restablecimiento de algo de lo perdido, ¿no? A un equilibrio que se ha perdido, algo que ha desaparecido. Obviamente esto es imposible. El programa. ¿Qué red está tapando el gobierno para salir hoy con A alguien se le escucha, se le habilitó el micrófono. Gracias. Salvo que quiera hablar, no tengo problema, pero bueno. Lo que les pido es que si alguien quiere hablar, hable, porque como cuando estoy con las imágenes no veo a todos, ¿sí? Entonces decía, nuestra tarea entonces es poner a trabajar los problemas, mostrar los obstáculos que encontramos, cuestionar cuestiones que parecen resultar obvias y, digamos, generar las condiciones para producir nuevos sentidos. ¿Sí? O sea, crear un entramado que permita producir transformaciones en los vínculos que conforman estas distintas subjetividades. ¿Sí? Vamos a pasar acá. Bien. La característica del dispositivo familiar es que pone en escena a todos los miembros que componen ese vínculo. Es un encuentro en una misma escena. En ese encuentro se producirán una serie de acontecimientos, algunos de los cuales no tienen ningún tipo de inscripción previa. Podemos decir que este escenario habilita una serie de dimensiones simultáneas. Por un lado, vamos a encontrar que cada uno de los miembros de este mundo familiar que se presenta al escenario clínico acude con ciertas ideas, ciertas imágenes, ciertos deseos, ciertas esperanzas de que suceda algo en ese encuentro. Estas imágenes, estos deseos, siempre están relacionados con ese otro miembro de la familia, ¿no? Cada uno porta, digamos, podríamos decir, sus distintos globitos que se presentan en la misma escena. Sin embargo, en la medida que se va desarrollando ese encuentro, estos globitos a veces hacen tope con lo que aparece del globito del otro, ¿no? Con la presentación de ese otro, que es diferente de lo que imaginamos que a veces puede decir. Esto puede aparecer en múltiples expresiones. Ah, pero yo no pensaba eso. Ah, pero yo lo dije pensando en otra cosa, ¿no? Te lo decía porque pensaba que, bueno, todo esto hace que entre lo que espero y lo que sucede
hay una diferencia, una distinción entre los que nos representamos en función de nuestras experiencias previas, porque esas representaciones tienen que ver con nuestros objetos intrapsíquicamente vinculados, son diferentes de aquellos otros que, además de ser otros de nuestro, digamos, nuestro mundo intrapsíquico, son otros en el mundo intersubjetivo, son otros que están ahí en tiempo y forma. Y esos otros, a veces, casi siempre, sucede que presentan algo que aparece de manera espontánea y diferente a todo lo que hasta ahora pensábamos de ese otro, ¿no? Entonces, digo, en esa misma escena se suceden cosas que son diferentes. Por un lado, la representación, que es lo anticipado, lo que se venía diciendo, y por otro lado, la presentación, de la cual somos nosotros, los terapeutas, los encargados, de poder dar cuenta de ello, ¿no? Porque la presentación hace tope justamente a las representaciones y es una exigencia de trabajo psíquico que excede lo representado, porque no está inscrito previamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la presentación también no es solo la representación de una ausencia, sino es aquello que aparece sin historia y sin inscripción. En ese sentido, la presentación es la oportunidad de que aparezca algo novedoso en la escena clínica. Pero otra de las dimensiones que se pone en juego también en la escena clínica son las dimensiones, digamos, de cada singularidad, de cada subjetividad, ¿no? En ese sentido se juegan 3 dimensiones posibles que siempre se encuentran anudadas, aunque a veces prima alguno de sus aspectos. Y cuando me refiero a estas dimensiones, me refiero a las dimensiones de la semejanza, la alteridad y la ajenidad. La semejanza la podemos encontrar en aquello que nos acerca al otro, nos hace similares. Ah, sí, yo a veces tengo un carácter fuerte, igual que mi papá, decía el otro día en una escena clínica. Yo a veces me doy cuenta que, nada, me cierro igual que mi hermano, ¿no? Son elementos que hablan de la semejanza. Pero también en estos vínculos, y en cada uno de nosotros, se juega algo del orden de la alteridad, de la diferenciación. A mí me gusta cuando de repente, no sé, cuenta un chiste y cambia el clima, ¿no? Hay algo de lo diferente, de aquello que nos atrae de ese otro que tiene que ver con el orden de la alteridad, de lo que hace al otro otro. Pero también ese otro que es otro puede tener aspectos que hacen a la ajenidad, a la extrañeza, aquello que nos excede y que en vez de, digamos, enriquecer y de favorecer, digamos, las alianzas y acercar a unos con otros, lo que favorece es el desanudamiento, ¿no? Desanuda los vínculos, las tramas que se tejen entre otros, y que en algunos casos esa ajenidad lo que produce es la ruptura de esos vínculos. Pero la ajenidad no se encuentra solo en el vínculo con nosotros, sino también hay aspectos de nosotros mismos que pueden aparecer en la escena clínica y que nos resultan ajenos. Y otro aspecto que se juega también en la escena clínica hace al orden de, digamos, esta otra trama que se teje entre el mundo de lo familiar y el mundo epocal, sociocultural y natural que nos toca vivir, que también son otro de los nexos que afectan y que somos afectados y que pueden aparecer en expresiones de la escena clínica. Bien. Cuando decía acerca de lo novedoso, voy a pensar en algún tipo de ejemplo, ¿no? Pensaba en, bueno, una familia concurre porque tiene problemas con su hijo adolescente tiene problemas en la escuela, problemas con los amigos, viene a casa, se encierra, bueno, están muy preocupados, bueno, y solicitan una entrevista. En esas primeras entrevistas empieza a desarrollarse el tema, concurren todos los miembros de la familia, pero empiezan a aparecer otras cuestiones, problemas laborales de la mamá, se nombra que en realidad hace poco que se han instalado en el país, que vienen de otro lugar, empiezan a nombrarse algunas cuestiones en el vínculo entre los padres, y esto empieza a, digamos, a diversificar las cuestiones en la escena, y pueden
generar en nosotros como analistas la posibilidad de pensar en distintos dispositivos y momentos de acuerdo a las temáticas que parezcan. Quizás en algún momento citemos solo a los padres para trabajar sobre ciertas cuestiones, en otros el vínculo entre los hermanos, etc. Esto dependerá de aquello que vaya sucediendo, pero lo que sí recuerdo es que cuando empezaron a aparecer estas otras temáticas, todos se sorprendieron, ¿no? Como que algo de lo que a cada uno le preocupaba, la puesta, digamos, y la aparición de esto en la escena clínica, produjo algo de un orden totalmente diferente y de un clima clínico que no se venía dando. Pero bueno, vamos a los hechos. ¿Qué se puede presentar en el encuentro? Bueno, lo primero que tenemos que ver a quienes se cita. Nosotros igual podemos citar a quienes determinamos y ellos determinarán quiénes vienen, ¿no? Más allá de que nosotros citemos. Antiguamente, el trabajo con familias incluía siempre citar 2 generaciones y si no estaba todas esas 2 generaciones completas, la sesión no se realizaba. Hoy no trabajamos así y vamos construyendo con aquellos que se presentan y vamos pensando acerca de aquello que sucede, quienes conviene que estén presentes, digamos, en términos de construcción subjetiva, en los distintos dispositivos que podamos implementar y quienes no. Bien, lo que sí es cierto que alguien o algo los trae a la escena analítica y que eso que sucede es por la pertenencia a ese vínculo particular. Muy bien. ¿Qué cosas, bueno, podemos pensar? Por un lado, podemos decir que esa escena se construye y se presentifica de una manera particular. Por ejemplo, cómo se ubican en el espacio. Más allá que nosotros disponemos de ciertos elementos para ese encuentro, el espacio puede ser utilizado de diversas maneras. Por supuesto que si trabajamos en una familia con niños, contendrá ciertos elementos y si son todos adultos, serán otros. Pero la manera en que se dispongan, se sienten, muevan o no las sillas, si es que son sillas, se ubiquen en un diván o en un sillón, de acuerdo a quienes se sienten juntos y quienes no, si se miran, si se tocan, si prefieren mantener distancia, si hay alguien que se sienta más alejado, si solo miran al terapeuta o a la terapeuta. Todos estos serán pequeños indicios que nos permitirán ir conformando aquello que llamamos la conjetura diagnóstica, ¿no? Una conjetura que iremos construyendo y reconstruyendo a lo largo de estas primeras entrevistas. Y que no pierde este valor conjetural, ¿no? ¿Qué otras cosas aparecen aparte de esta distribución geográfica? Nombres. Cómo se nombran, cómo se nominan, cómo se dicen. Aluden a alguien presente, son en honor a alguien que no está, en alguien que admiran. Todos estos son otros elementos que nos van aportando cómo se van construyendo esos vínculos entre ellos. Si sigo la diapositiva acá, lo refiere al espacio. Por un lado dijimos el espacio en términos geográficos, espaciales, cómo se ubican, pero también el espacio en el sentido de aquello que refiere a lo íntimo, lo público y lo privado. Aquello que traen como problemática. Tiene que ver con lo público, con lo privado, con lo íntimo. Me refiero a lo público, aquello que está más allá del ámbito de lo familiar. Problemas laborales, problemas escolares, problemas migratorios, problemas sociales, ¿no? Que hacen a, qué sé yo, por ejemplo, determinada configuración familiar. La otra vez una paciente me decía que ella conforma una familia monomarental y que en la pileta de su edificio tuvo una breve discusión con un vecino que hablaba sobre este hecho de que, bueno, de las familias que no tienen tan conformadas con madre y padre, qué sé yo, y que estos avances de la ciencia, bueno, iban de alguna manera deconstruyendo, deformando aquello de lo que tenía que ser, y bueno, ¿no? Las explicaciones que ella le dio y los límites que le impuso frente a esto de lo público, ¿no? Del espacio y la convivencia social dentro de un edificio.
También podemos encontrar cuestiones vinculadas al ámbito de lo privado. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería vínculos, por ejemplo, con, no sé, con la familia de mi marido nos hablamos poco. O desde que nos separamos, la familia de mi mujer no llama más a mi hijo, ¿no? Son vínculos que tienen que ver con lo familiar, pero en el ámbito de lo privado, ¿no? Un ámbito que no es específicamente público. En el campo de lo íntimo, podríamos pensar no solo referido a la intimidad en términos populares, que sería la intimidad sexual, aunque también esto podría ser, ¿no? Recuerdo una pareja con niños pequeños que decían que, bueno, que no había forma de poder encontrar momentos porque siempre los niños estaban metidos en todos los momentos posibles de la intimidad sexual, y esto no es un tema menor si ellos lo traen, pero también la intimidad de los modos de vincularse en la familia, no sé, modalidades de la cena, quiénes comen juntos, no comen. No, mi hijo nunca cena con nosotros porque nosotros tenemos otros horarios, o cada uno de nosotros cena en otro lado, cada uno se lleva la comida, no hay una mesa común. La pregunta es, ¿debería haber una mesa común? ¿Debería haber un espacio de encuentro? ¿Cómo deberían ser? Bueno, estas son cuestiones que aluden a las distintas modalidades que tienen los formatos de lo íntimo. Otra de las cuestiones a considerar en estos primeros encuentros son los tiempos que se presentan, en términos de presente, pasado y futuro, ¿no? Las escenas que relatan refieren a una periodización en el tiempo. Esto nos viene sucediendo desde que nos mudamos, esto nos viene sucediendo desde que nació Jacinta, esto nos viene sucediendo desde que me enfermé, ¿no? Digo, una periodización que tiene un tiempo que puntuado, un cierto modo de puntuación, no de origen. A mí no me gusta hablar de origen. Creo que origen es algo que de alguna manera podríamos pensar como perdido, y sí podemos pensar en módulos de puntuación, ¿no? La puntuación me parece que es más, o a mí me sirve más eficazmente para pensar, y que, bueno, la periodización o la historización que cada familia hace de lo mismo, de sus problemáticas, tendrá que ver con esas puntuaciones. Ahora, los relatos están situados preferentemente en el pasado, preferentemente en algo que sucede en el presente o en el futuro. En esto también nos dará cierta pauta acerca de, bueno, sus distintas modalidades de vinculación. Otra cuestión tiene que ver con, podríamos decir, la circulación del poder, ¿no? Acá aparece en la diapositiva como circulación de bienes, las relaciones entre los géneros, etc. Pero a mí me gusta pensar dentro de eso también cómo circula el poder, cómo se toman las decisiones, quiénes las toman. Hay una división de tareas, de áreas, de aspectos, ¿no? Cómo se viven estas cuestiones. Cuando alguien decide algo es porque se somete. Los modos en que esto es dicho, de alguna manera, van determinando cómo se van articulando y configurando esos vínculos. También cuestiones relativas al género, ¿no? Bueno, de esas cosas se ocupan los hombres o de esas cosas se ocupan las mujeres. Ya me decía mi madre, o la cuestión generacional, ¿no? Antes era así, pero a mí ahora me parece que debería ser de otra manera, ¿no? Cuestiones que referidas justamente a también no solo las relaciones de poder, sino otro tema que también tiene que ver con la transmisión generacional y transgeneracional, ¿no? Que también vendría a ser algo así con qué me quedo de lo que heredé, si uno lo pudiera poner de manera consciente y clara, y qué tomo para seguir adelante, y prefiero crear algo nuevo, ¿no? Por otro lado, tenemos cuestiones referidas a los conflictos y los síntomas, si estos conflictos son nominados, dichos, entre quiénes son conflictos intergeneracionales con las familias anteriores, o sea, padres, madres, abuelos, son conflictos con los hijos, son conflictos entre los padres, son conflictos entre los hermanos, son conflictos por decisiones vinculadas a elecciones profesionales. Bueno, todas cuestiones que van puntualizando y punteando y ayudándonos a poder conjeturar algo de esta conflictiva. ¿Sí?
Por otro lado, no me acuerdo si acá lo tengo. eh, bueno, vamos a agregar, voy a sacar esto. Ahí está. Cuestiones referidas también al clima vincular, ¿no? El clima en el que se produce. Y este clima va a estar dado también por las modalidades en que se producen los diálogos, las intervenciones. ¿Es posible hablar? ¿Se producen interrupciones? Ah, no, espera, estoy hablando yo, ya te dejé hablar, espera, ahora me toca a mí. Hay que pedir turno ¿Que para se hablar. borró la pantalla? No, no, A saqué mí me parece. la diapositiva. Ah, bueno, perdón, perdón. La saqué porque estoy hablando en otro orden y me parece que los va a confundir. Eh, Les decía, entonces, las modalidades que adquiere el diálogo, es un monólogo, todos escuchan primero a uno y después habla otro, hay que pedir permiso. Mira, yo ya te escuché, ¿eh? Esperá porque ahora me toca a mí y ahora voy a decir mi verdad. Hay una verdad, ¿no? Hay algo que hay que decir y por eso hay que escuchar. Hay algo de lo que se dice en el presente que hace tope con lo que yo imagino y debo frenar, ¿no? Todas cuestiones que seguramente ustedes podrán asociar con distintas escenas clínicas que se producen de una manera mucho más eficaz y, y rápida cuando tenemos una familia en la escena clínica. Algunas de estas cuestiones podemos rescatar también en el ámbito del dispositivo bipersonal a través de la, digamos, reescenificación de alguna situación familiar. Pero en el ámbito de la clínica familiar esto aparece prontamente, ¿no? Las modalidades de diálogo, de imposición, eh, si estos silencios que pueden aparecer referidos acerca de qué temas, si ciertos temas producen enojo, cómo se manifiesta ese enojo, con griteríos, con silencios, con gestos, con expresiones que califican los dichos por el otro. No voy a olvidarme nunca unas primeras sesiones que tenía de familia, cuando hablaba la mujer, su pareja miraba siempre para el techo, ¿no? Como una expresión que no quiero ponerle nombre, pero que me generaba curiosidad, ¿no? Para no prejuiciar acerca de qué es lo que estaba haciendo. Entonces, o las modalidades particulares, alguien que habla como con fuerza, imponiéndose, y otros que hablan con una suavidad que parece casi un andar de plumas, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que se conjugan en que van produciendo como una especie de orquesta, de módulos de sonidos, que nos van permitiendo ir de alguna manera pensando junto con ellos acerca de lo que les sucede, ¿no? También, bueno, por supuesto, negación, excitación, preocupación, calidez, ¿no? Los climas familiares no siempre hacen a climas de enojo, a veces son de preocupación, ¿no? Cuando a veces se produce una suerte de esto que les decía, ¿no? De este momento en que aparece algo que nunca habían pensado, a veces se produce un cierto silencio que hace ese pensamiento, a eso de ir incorporando algo de este orden, ¿no? De lo que nunca fue pensado. Nunca me había dado cuenta, nunca nos habíamos dado cuenta que esto te dolía, te pasaba, te costaba encontrar, que no podías decir, ¿no? Estoy diciendo de múltiples expresiones extraídas de distintas situaciones analíticas, pero que van configurando algo de este orden que seguramente se nos va a presentar. Por supuesto también, y otro de los elementos que conforman el mundo de lo familiar, tienen que ver con las pertenencias y los sistemas de ideales, ¿no? Que son los modos de, digamos, los acuerdos para que las cosas funcionen y las prohibiciones que suponen que también se hacen que las cosas funcionen, pero también los modos de hacer y de resolver las distintas conflictivas que se van generando. Eh, Bien, creo que más o menos les fui contando algo de lo que voy pensando acerca de lo familiar y a ver si me queda algo. Ah, algo que creo que no, bueno, lo nombré nomás, esta cuestión de la historización, ¿no? Que también, de acuerdo al momento que nos encontremos, nos podrá ir aportando muchos elementos para eh, poder pensar acerca y poner a trabajar esta problemática. Sí quiero resaltar, antes de que empecemos a pensar y abrirnos un poco a las preguntas, que nos quedan muy poquitos minutos,
Cada sesión es un desafío clínico, porque lo que sucede tampoco tiene representación previa para nosotros. Y en este sentido, también nos pone a trabajar de manera permanente en aquello que irá sucediendo. Bueno, tenemos algunas opciones. Preferiría que si tienen ganas de hacer algunas preguntas, algunos comentarios, cuestionamiento, lo que tengan ganas. Debbie, Sí, hola Debbie. hola, Tenía una pregunta. ¿Podés dale. explicar nuevamente lo de la Notredad? Sí, la notredad es como un plus, ¿no? Nosotros lo que lo pensamos con el grupo que elaboramos este concepto, un plus que porta el vínculo familiar, que lo diferencia de otros vínculos significativos, que podría ser un vínculo de pareja, un vínculo fraterno. ¿Por qué tiene un plus? Porque es un plus que de alguna manera sostiene y ampara durante un tiempo prolongado, aunque sabemos que este sostén y amparo puede tener fin, pero ilusoriamente lo sostenemos, aún en el caso que se vayan produciendo transformaciones, ¿no? O sea, quiero decir, ese tengo una familia no es lo mismo desde la mirada del niño que desde el adulto, y desde el adulto que a su vez va conformando otros niños, ¿no? Perdón, otras familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como el elemento, entre otro de los elementos que califica y cualifica lo familiar. ¿Se entiende desde ahí, Sandra? Sí, sí, pero Notredad, ¿tampoco lo tiene una pareja? Es otra Notre Dame, no lo pensamos para pareja, lo pensamos para familia. Ah, ok, ok. En la pareja, no sé, se me ocurre que, bueno, es no como concepto de notredad, me gustaría pensarlo como otra variedad, ¿no? Pero sí es un vínculo significativo que lo diferencia también significativo por sobre otros vínculos, pero que es en términos de solo dos, ¿no? La notredad habla de una alianza entre nosotros, ¿no? En la que se incluyen muchos otros, ¿no? En una caridad que de alguna manera tiene algo del orden de lo filiatorio, aunque luego tenga otras transformaciones, ¿no? Perfecto, sería también con diferencia, porque si no estaríamos hablando de un clan, ¿no? Sí, sí, siempre es en diferencia, sí, absolutamente, Bárbaro, sí, gracias. de nada. Comentarios. Che, yo no Bueno, me quiero adelantar, no me quiero adelantar mucho, pero me parece que a lo mejor 2 clases no va a alcanzar para un tema ay, tan Néstor, interesante. No, bueno, bueno. Pero ¿por qué te digo esto? Porque yo no atiendo familias, lo cual es una falacia, porque cada persona que entra en el así es. consultorio entra con su familia. Entonces, a lo mejor no me va a alcanzar con 2. Así que yo diría que tendríamos que pensar un refresco en algún momento para seguir Ok, este tema avanzándolo. Nada más. bien. Silvia, Sí, ¿qué tal? ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? quería hacer una pregunta en relación a cuando tocaste algo así de por ejemplo, un paciente que es adoptado y cuando aparecen estas inquietudes o no me sale la palabra, o interrogantes en relación a la familia de origen, ¿no? Y yo pensaba que había en un principio dos cuestiones, ¿no? Con la familia adoptante o quienes lo ahijaron, Ujú, establecieron un vínculo. Y con la familia progenitora o de origen que lo dio en adopción, bueno, el paciente o la persona busca a lo mejor reencontrarse con esta familia y qué estatutos se le dan digamos, cómo, si recibe un nombre o cómo se puede decir esto de si realmente toma contacto con esa familia de origen, qué lugar darle en la familia con la que creció, ¿no? Porque además es un vínculo a construir, el vínculo
que tiene Sí. con estos padres adoptivos, que le dieron la crianza, ¿no? Y con la otra familia hay un vínculo genético, se podría decir, ¿no? Pero, Te lo voy a complejizar más, mira, Silvia. Eh, dale. el otro año estuvimos trabajando un caso de adopción, justamente, en el que su padre no está, pero su mamá sí existe, y bueno, son niños que por una cuestión social, de cierto descuido, ya fueron institucionalizados, y luego, bueno, una hermana fue adoptada por una pareja y otros hermanitos por otra familia, ¿sí? No los adoptaron a todos juntos, pero la madre existe, y es todo o sea, fue un trabajo triple, te diría. Por un lado, la construcción del vínculo con estos ahijadores adoptantes, ¿no? Construir este vínculo con ellos, pues una chica que ya era más grandecita, o sea, una puber, ¿no? Por otro lado, con sus padres y ella construir la manera en que ella se va a relacionar con su madre biológica, que fue madre de ella hasta que fue institucionalizada, Ajá, ¿no? Y por otro lado, construir la posibilidad de mantener y construir un vínculo de hermanos con sus hermanos que son adoptados por otra familia, porque uno puede tener hermanos que tengan otro padre o otra madre también, sí, ¿no? sí. Entonces en tres dimensiones, y por supuesto, esto es un trabajo que nos pone a trabajar a nosotros y a ellos también, ¿no? En forma permanente. Proceso largo y complejo, no estoy diciendo que esto sea así, pero Mm. sí que es posible trabajarlo y que necesita un lugar para poder ser trabajado. Y con aquella que fue dado en adopción, como vos decís, habrá que ver qué posibilidades hay, qué es lo que se busca en ese origen biológico, genético, cierta comprensión, cierta pregunta, qué le genera eso de haber sido dado o dada en adopción, ¿no? Me parece que en esto generalizar es muy difícil, pero sí Mm. singularizar y sí, ¿por qué no? Bueno, trabajar con eso, ese camino que se generó y con esa realidad que conforma parte de su realidad. ¿No? Digo, en lo posible. Y en todo caso, dentro de lo posible que se pueda rescatar, bueno, poder construir algo con eso que aparece. No siempre todos los datos están, o no siempre ese encuentro es posible. Mm. Aún con esos restos, también uno se puede trabajar, por lo menos en el ámbito terapéutico, en cierta construcción, ¿no? No va a ser lo mismo, pero, digamos, arma un camino diferente que, digamos, el desconocimiento total. No porque tenga que conocerlo, ¿está claro? No, no, no. Sí, sí. Sino que quizá por ahí a veces surge la inquietud en el Exacto, paciente y hay que darle lugar. exacto. Con cuidado, trabajando, armando una trama contenedora, cuidadosa, ¿no? Digo, esto es, realmente es un trabajo, yo digo que artesanal, Sí. lento, ¿no? Y donde es justamente, te diría, él o la paciente los que nos van marcando el tempo de este proceso, ¿no? Hoy la comunicación, si querés, con estos otros es muy fácil, porque vos tenés un teléfono, un coso, y te podés comunicar. En el caso que te contaba, había un WhatsApp con el que esta niña se comunicaba con su madre biológica y también con sus hermanos, pero no alcanza eso. ¿Cómo se incluye? ¿Se visitan en los cumpleaños? ¿No se visitan? Bueno, toda una cuestión compleja pero interesante, ¿no? A mi modo de ver, Sí, porque también entra en juego la presencialidad, fundamentalmente, ¿no? que me parece que en estos casos en algún momento tiene que ocurrir, En lo posible, y si en lo no, nos posible. meteremos con esta presencia virtual, ¿no? En la que no Sí. es posible de otra manera, que Mm. también es otro modo de presencia que hemos incorporado, eh, digamos, en nuestras vidas, ¿no? Como parte de, no es la misma presencialidad, pero es una presencialidad también, Mm. virtual. Sí. ¿Algún otro comentario? Mónica, estás muteada. Seguimos. A ver ahora. No te escucho.
Si desconectás los auriculares, quizás. No. ¿Querés escribirlo? No, no se te escucha. Tendrías que tratar de desconectar el plug del auricular, no sacártelo, desconectarlo del aparato. Sí, ahí me preguntan si el seminario sigue la semana que viene y la idea, bueno, igual ya estamos sobre la hora, es que trabajemos sobre casos, ¿no? Un poco poner en juego todas estas definiciones, esta ensalada de definiciones que hicimos hoy para poder pensarlo con algunas viñetas clínicas, que si alguno de ustedes quiere aportar, son bienvenidas también, ¿eh? Alguna cuestión que podamos pensar entre todos juntos. No sé si lo estás pudiendo escribir y si no, mantener la pregunta para la semana que viene, Mónica. Dale, anótatela si no te la olvidás y nos vemos el próximo miércoles. Entonces, buena Bueno, semana para todos. gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.